dispuesto a ir a elecciones primarias cerradas, no abiertas. Elecciones primarias cerradas con Luis Arce Catacora. Tras aquella multitudinaria concentración que se llevó a cabo el pasado jueves en la histórica Plaza San Francisco, a la cabeza del Pacto de Unidad, fundadores del Movimiento al Socialismo y el presidente del Estado, Evo Morales decide, tras el festejo que se llevó a cabo este pasado sábado en el municipio de Yapacaní, cambiar de opinión y ahora desafía a Luis Arce a ir a unas elecciones primarias cerradas para que sea la militancia quien vaya a definir cuál de los dos va o puede ser el candidato en las próximas elecciones presidenciales. Está con nosotros a esta hora de la noche el vocero presidencial, don Jorge Richter. Muchas gracias por atender nuestra invitación. ¿Cómo recibe el gobierno, cómo recibe el presidente Luis Arce este planteamiento, este desafío, este ofrecimiento que hace Evo Morales, que ahora parece estar dispuesto a ir a elecciones primarias cerradas con Luis Arce para que sea el MAS y su militancia que decida cuál puede ser el próximo candidato? Buenas noches, don Jorge. ¿Cómo estás, Junior? Siempre un gusto poder estar en tu programa. Un cordial saludo para Santa Cruz y todo el país en general. Hemos escuchado lo que han significado las palabras del expresidente en las últimas horas y sobre ello hay algunos puntos que señalar y decir. La unidad del movimiento al socialismo, del bloque social y popular, es una unidad que hay que construirla sobre la base de la más amplia participación de los sectores sociales. Y en ese sentido, la pregunta que acá corresponde es ¿a quién se debe escuchar de cómo poder elegir la candidatura del próximo 2025? Pues hay que escuchar a las organizaciones sociales. La participación tiene que ser lo más amplia, lo más extendida a todos los sectores que han compuesto y siguen participando del movimiento al socialismo. Las palabras, por supuesto, pueden establecer rápidamente unos formatos de participación como los que hemos escuchado, que son de conveniencia para unos y son de dificultad para los otros. Hay distintos escenarios sobre los cuales se deben resolver primero algunos temas y una hoja de ruta que poder transitar. Te menciono algunos temas rápidamente, Junior. Lo primero es que hay que observar y hay que ver si efectivamente en el país se llevarán adelante elecciones primarias. Esto tiene que ser una ley, una convocatoria y hay que ver que finalmente, como te digo, tenga que llegar el día, pero esto se expresa a través de una ley. Esto es absolutamente importante. Número 2, ¿cuáles son hoy en día las determinaciones que tiene el movimiento al socialismo en lo que respecta a su estatuto? Hoy por hoy las organizaciones sociales, por supuesto, no están conformes con este estatuto que segrega, que discrimina, que marginaliza a organizaciones sociales, a militancia, etcétera. Entonces, este es uno de los puntos neurálgicos de lo que están planteando hoy las organizaciones sociales. Si la unidad se construye en función de estas organizaciones sociales, de toda la militancia, de toda quiere decir de absolutamente todos los sectores que hayan estado o están inscritos en el movimiento al socialismo. Hay que mirar también cómo va a ser el empadronamiento de los militantes o de nuevos militantes que quieran también participar y cuya acción y cuya participación precisamente es absolutamente fundamental. Una vez que se tenga claridad en estos temas, Junior, pues allí habrá que esperar uno de los elementos fundamentales que piensa hacer el presidente Luis Arce Catacora respecto de lo que deba ser su participación en el proceso electoral. Quiere ser un actor central, quiere participar, quiere colaborar, quiere mirar, solamente quiere abocarse exclusivamente a su gestión, será un candidato, etcétera.
pues eso lo va a decidir el presidente. Hoy lo absolutamente importante es que todas las organizaciones sociales tengan participación, sin exclusiones, sin marginamientos, como elemento número uno, y que la militancia también tenga garantizada su participación. Entonces, cuando estos elementos estén ya garantizados, bueno, allí seguramente las organizaciones sociales, como dueños absolutos del instrumento político del movimiento al socialismo y como protagonistas mayores del proceso del bloque social y popular, pues ellos definirán qué características tienen que tener esas internas abiertas, internas cerradas. Eso lo tendrán que decidir las organizaciones sociales. Vocero, ¿cuál es la opinión cuando en el pasado Evo Morales y los evistas manifestaban que Luis Arce, por ejemplo, no estaba habilitado para ser candidato ni siquiera en las elecciones primarias cerradas? Y después de los festejos de este pasado jueves en La Paz, Evo Morales parece cambiar de opinión y ahora dice que está dispuesto a ir a elecciones primarias cerradas, pero para eso tendría que modificarse el estatuto del movimiento al socialismo que fue diseñado en su momento para que nadie que no tenga 10 años o más de militancia como parte del MAS y PSP pueda pujar o buscar ser candidato en las elecciones primarias frente a Evo Morales. Junior, el debate en realidad, a partir de estas opiniones que ha vertido el expresidente, pero también muchas otras que hemos podido escuchar a lo largo de los últimos meses, el debate, más que una apuesta o una propuesta de argumentos serios que puedan ser considerados, pues ha sido solamente un concurso de adjetivos, de denigraciones, de insultos, para tratar de invalidar a los unos y a los otros. El griterío, por supuesto, no ayuda ni colabora en la institucionalidad de nuestra democracia y en la institucionalidad también que debe tener un movimiento tan grande y tan extendido como el movimiento al socialismo. El valor de la democracia, la calidad de la democracia pasa también por el saber respetar la institucionalidad, y la institucionalidad no es otra cosa que aquello que señalan y dicen las normas fundamentales, no la construcción de en este caso, de un estatuto que solamente pueda favorecer a unos cuantos, que sea ancho para unos y muy complejo y delgado para los otros. Entonces allí hay que contribuir con algunas ideas y hay que contribuir también a la serenidad del debate y de la discusión. ¿Por dónde pasa entonces la serenidad, Junior? Por establecer criterios que puedan ser razonables, pero que defiendan básicamente, o que aporten, mejor dicho, básicamente a la calidad de la democracia, a la institucionalidad de los partidos políticos en el país y sobre todo que fortalezcan las posibilidades de reeditar el poder el año 2025 para el bloque social y popular, porque aquello es lo estructural en todo este proceso, porque ello garantiza la perdurabilidad, la pervivencia también del Estado plurinacional y de los derechos extendidos hacia los sectores más sensibles de nuestra sociedad y más desprotegidos. En esa perspectiva, número uno, es importante que se defina un estatuto con la participación de todos. Ese es el centro, Junior, hoy en día de los pedidos y de las demandas que las organizaciones sociales que están marginadas en el sector del expresidente, pues que hoy en día están solicitando su incorporación, que no se los margine, que tengan participación real, que no se les dé un trato despectivo y que finalmente no se los excluya. Este es el elemento central. Número dos, que ya las modalidades de elegir o de elección del candidato del movimiento al socialismo se puedan definir en el marco de un estatuto que sea amplio en lo que hace a la participación y en medio de la deliberación de todos. Una deliberación que deberá considerar si se debe tener elecciones primarias, quiénes deben ser los candidatos, aceptar todas las candidaturas de todo aquel que crea que tiene
posibilidades también de participar y de aportar de manera fundamental en el proceso de construcción del bloque social y popular, y por supuesto definir detalles que son centrales y muy oportunos, como por ejemplo esto de si las primarias deben ser cerradas o las primarias deben ser abiertas. Esto tiene que obedecer a un debate, pero no a un debate cerrado e impuesto desde los liderazgos, sino a un debate de las organizaciones sociales. La unidad, dadas como están hoy en día las cosas, la unidad solamente puede estar garantizada por la participación mayoritaria de las organizaciones sociales, que muy por encima de lo que puede decir un liderazgo en específico, imponiendo su criterio, pues señalarán en consenso, en deliberación, cuál es el criterio de toda la comunidad del bloque social y popular, de todas las organizaciones sociales, de todos los militantes, de quienes allí participan. Esta es la forma más democrática que se puede buscar. El resto, Junior, solamente polariza, divide, aleja y deja en peligro evidente de que en el proyecto social y popular, haya el riesgo siempre de una división y de una fractura. Vocero, pero ¿cómo se puede plantear? ¿Cómo reciben ustedes? Evo Morales plantea primarias cerradas, pero Evo Morales, de acuerdo a la sentencia constitucional 1010/2023, no puede ser candidato en las próximas elecciones presidenciales. ¿Cómo ve usted esa apertura de Evo Morales cuando hay una sentencia constitucional que le dice que no puede ser candidato nunca más, por lo menos mientras esta sentencia esté vigente? Y lo que usted tiene, Junior, es un escenario que tiene diversos factores. Yo le he mencionado estrictamente el de la vida interna de las organizaciones sociales, del movimiento al socialismo. Pero bien señala usted, hay distintos factores. La sentencia del Tribunal Constitucional, por ejemplo. Bueno, pero ese es un elemento con el que tendrá que lidiar y resolver la ex autoridad. No es una cuestión ya de las organizaciones sociales, no es un tema tampoco de la militancia del partido. Allá hay un poder una institución, quiero decir, el Tribunal Constitucional, que ha emitido una sentencia. Mientras esa sentencia tenga vigencia, por supuesto que eso también afecta de manera directa la posibilidad del expresidente. Todos estos elementos tienen que ser considerados por la militancia, por las organizaciones sociales. ¿Por qué hago hincapié, Junior, en esto? Hago hincapié básicamente porque de lo contrario se empieza a especular y lo único que se va dejando en el debate público es confusión ante la población. Allí hay que aportar serenidad. Hay un tema de la justicia, pues con la justicia deberá resolver quien está hoy en día interesado en aquello. Ahora bien, no puede ser, Junior, en el marco de la institucionalidad, de lo que pueden esperar los bolivianos, de lo que necesita el país como Estado, como sociedad también, y de la militancia y de las organizaciones sociales, que se puedan atender los caprichos de quienes, con amenazas veladas de movilizaciones y de violentación, quieren modificar y cambiar la normatividad, la estructura de reglas jurídicos legales que existen en nuestro país. Quien verdaderamente se dice demócrata y quien efectivamente se muestra respetuoso de la institucionalidad y fundamentalmente de la Constitución política del Estado, pues tiene que abocarse y tiene que ceñir su conducta a lo que señala esa estructura de normas. Esta es la forma en la que se construye calidad de democracia y también respeto a la institucionalidad. Pero allí, en cada uno de los espacios, los actores políticos sabrán cómo manejarse respecto de lo que dicen distintos factores. Uno de ellos, el que usted menciona, el factor del Tribunal Constitucional. Otro,
pues que ya es el pedido de las organizaciones sociales que quieren buscar la unidad a partir de la incorporación o la inclusión de todos. No se puede caer en el absurdo, y concluyo con esto, Junior, en el absurdo de mostrarse históricamente como el partido que logró la inclusión de los sectores sociales marginados y ser hoy en día los principales segregadores o marginadores o excluyentes de los sectores sociales en lo que hace a la representación, la primera etapa de la representación política, que es la vida interna en un partido. Usted dice, las organizaciones buscan la unidad con la inclusión, pero primero fue Ponciano Santos, dijo, vamos a convulsionar el país en mayo, estamos en abril. Ponciano Santos ha dicho que van a convulsionar el país. Evo Morales lo ratificó algunos días después a través de la agencia de noticias EFE y dijo, si Evo Morales es inhabilitado, habrá una convulsión social. Y sucede que han ido escalando, no sé si están en una competencia, digamos, de quién es más radical o quién trata de asustar más al país. Lo voy a invitar a que lo escuchemos a don Ramiro Cucho, que es ex dirigente de la CONAMAC, que se ha referido en este aniversario también, en este festejo que se llevó a cabo allí en el municipio de Yapacaní. Dijo, vamos a defender a Evo Morales en las calles, vivos o muertos, y si tiene que correr sangre, dijo, en las carreteras, lo vamos a hacer. A ver, vamos a escucharlo y luego le pregunto cuál es su opinión, vocero. Porque si quieren inhabilitar a nuestro hermano Evo, porque si quieren arrebatarnos nuestra sigla de nuestro instrumento político, más el PSP, nos vamos a ver en las carreteras. Ramiro Cucho, ejecutivo de CONAMAC, participó en los 29 aniversarios del MAGI-PSP en el municipio de Yapacaní. Señaló que si buscan inhabilitar a Evo Morales, los verán en las calles y carreteras, porque no permitirán que quieran proscribir el instrumento político del movimiento al socialismo. Nos vamos a ver en las calles, nos vamos a ver con la sublevación del pueblo boliviano, carajo. Lo vamos a defender, vivo o muerto, lo vamos a defender. Si es que tiene que correr sangre en las carreteras, lo vamos a hacer, carajo, porque no vamos a permitir que estén queriendo proscribir y arrebatarnos nuestro instrumento político más el PSP. Además indicó que defiende. ¿Cuál es su opinión? Es decir, cada vez se va subiendo más de tono, ahora amenazan no solo con convulsionar, sino con hacer correr sangre en las carreteras para defender a Evo Morales. Junior, en este momento no estamos conversando usted y yo únicamente a través de la señal que tiene DTV. Nos está escuchando el país entero. Son los bolivianos, las bolivianas, la ciudadanía en general que está escuchando cada una de nuestras palabras, lo que ha dicho este dirigente y lo que nosotros estamos diciendo también en este momento. Lo que le quiero decir y expresar, Junior, es que cada uno de los actores políticos sabe cómo se presenta ante el país. Necesitamos convulsión porque alguien quiere activar su candidatura cuando hay algo que se lo está impidiendo y que ese algo escapa, por supuesto, de las manos y de la tuición del gobierno. Necesita el país carreteras cerradas, derramamiento de sangre, como dice este dirigente, incendiar el país, una sublevación, porque a una persona quiere forzar una candidatura que las normas le están hoy en día señalando que ya ha agotado todas sus posibilidades de participación. Fíjese usted lo que ha ocurrido en México, donde no existe reelección y donde el presidente Manuel Andrés López Obrador, que tiene una favorabilidad y una aceptación muy grande, le empezaron a señalar y a decir y a sugerir y a acercarle unas voces de que debería ir y buscar la reelección. Y ya se estaba instalando también allí en los debates y en los comentarios y en los análisis y trasladando esto a la sociedad de que el presidente López Obrador estaría dispuesto a modificar la Constitución para poderse reelegir. El señor López Obrador, el presidente Manuel López Obrador,
realizó una conferencia de prensa, escribió una carta a la sociedad mexicana y allá firmó y se comprometió a que él no iba ni a buscar la reelección, ni a modificar la constitución política, ni a vulnerar lo que había sido el mandato con el cual llegó. ¿Qué se llama eso? Respeto a la institucionalidad. ¿Qué nombre también tiene aquel gesto que lo ennoblece al presidente López Obrador? Aportar a la calidad de la democracia y respetar lo que dice la Constitución Política del Estado. Después lo otro, expresiones tan subidas de tono. Los bolivianos evaluarán si verdaderamente quieren que gente de esas características y con ese enfado y con esa belicosidad gobierne el país. Entonces, allí la respuesta, como la había dado también el presidente Luis Arce en el fin de semana, allí la respuesta a toda la gente que quiere interrumpir la tranquilidad del país va a ser una respuesta desde el pueblo. Va a ser una respuesta de entre quienes apuestan en Bolivia a la tranquilidad y a las formas civilizadas de hacer política con respeto institucional y con respeto a las normas, y entre quienes buscan violentar el país para lograr los objetivos políticos. Le decía Junior, la gente nos está escuchando en este mismo momento. Y la gente hoy en día, de acuerdo a todos los estudios que nosotros tenemos y que usted en las noticias también lo va recogiendo día a día, la gente quiere tranquilidad, que le aseguren su fuente laboral, sus posibilidades de trabajo, que le aseguren sus ingresos y que por supuesto no tenga riesgo de la vida y de la integridad de cada uno de los miembros de su familia. Entonces, estas palabras de amenaza y de querer convulsionar el país, por supuesto, es aquello precisamente que los bolivianos quieren desterrar, las prácticas que le están haciendo un daño profundo al proyecto social y popular del país, porque son prácticas que se van emparentando con la violencia y que no es esa la gente ni de izquierda ni la gente progresista, pero hay unos cuantos que insisten y creen que el camino va por la vía de la fuerza y por imponer, cuando el camino va siempre por la legalidad, por la aceptación a la Constitución Política del Estado y por la participación democrática, esto quiere decir amplia y extendida, de todos aquellos que componen un partido político, si es que son primarias, y por supuesto ya en la participación de las elecciones. No hay que restringir a nadie, no hay que impedir que nadie pueda participar, solamente hay que acatar lo que dice la Constitución Política del Estado. ¿No le preocupa al gobierno estas amenazas? Porque ya vivimos un bloqueo de 16 días a la cabeza del levismo, un bloqueo que ha dejado severas pérdidas económicas al país. Pero ahora no solamente se habla de bloqueo, se habla de convulsión social a la cabeza del levismo. ¿Al gobierno no le preocupa? ¿Se ha analizado esta situación desde el Poder Ejecutivo? Lo escuchamos al presidente hablar este fin de semana. ¿Cuál es la posición del gobierno? ¿Se va a permitir convulsión en el país? Nadie puede, Junior, en un marco de responsabilidad gubernamental, nadie puede soslayar lo que significan estas amenazas, porque hemos visto que sí son capaces, en los meses anteriores, sí son capaces de convulsionar el país, de cortar las posibilidades productivas, las industriales, los trabajos, la libre transitabilidad, en definitiva, colocar en suspenso los derechos fundamentales de los bolivianos, como es el derecho a la libre transitabilidad y al trabajo, y tienen capacidad, te decía, de poder llevar adelante sus amenazas. Por supuesto que no se tiene que soslayar ni mirar con tono que menosprecie lo que esto le podría llegar a producir u ocasionar al país. Pero también hay que señalar algo, Junior, de manera clara. A aquellas personas que han ido por el camino de la convulsión, de la subversión del orden, del atentar contra la Constitución Política del Estado, de haber generado rupturas institucionales, el final de esas personas, Junior, cuando ya el tiempo empieza a transcurrir, el final de esas personas no ha sido el mejor. Y después señalan y hablan de persecución política,
hablan de que se judicializa la política y las acciones de reclamo que pudieran realizarse, pero no muestran, ni señalan, ni dicen, porque esa es la política de la victimización, no muestran, ni señalan, ni dicen que están tratando de subvertir el orden constitucional. Por supuesto que se toma con seriedad todo aquello que pueda generarle conflicto e inestabilidad al país, pero también hay que recordar, Junior, que quienes violentaron el orden institucional y constitucional del país, quienes afectaron el tiempo de mandato de un presidente, hoy en día han sido alcanzados por la justicia, se han sentado frente a la justicia, en algunos casos ya están con una pena y una sentencia, y en otros casos están siendo investigados. A nadie, Junior, le puede ocurrir o le puede pasar por la mente de que es posible hacer tirones con nuestro Estado, con nuestro país, con nuestra sociedad, y que después no ocurra absolutamente nada. Ese sería verdaderamente un error de cálculo que marcaría una irresponsabilidad, como ha ocurrido en el pasado, de parte de quienes siguen esos caminos. ¿Usted considera que Evo Morales, en el caso hipotético, en estos momentos con la sentencia 1010/2023, no puede ser candidato? De repente puede jugar, digamos, o puede postular a unas primarias que no van a tener la legalidad suficiente. Pero hay quienes consideran que Evo Morales no cumplió el referéndum del 21F. ¿Por qué tendría que cumplir el resultado de unas primarias? ¿Usted cree, usted confía en la palabra de Evo Morales? No son confianzas personales las que uno debe tener, Junior. La gente se muestra, como te señalaba y te decía, ante toda la opinión pública que hoy nos está escuchando, la gente se muestra por sus dichos y por sus actos. El año 2016 señaló y dijo que si perdía el referéndum se retiraba a su casa. Y después hemos visto que no se retiró a su casa, forzó una reelección que terminó en un golpe de Estado finalmente, con muertos en el país, con situación de crisis económica, con una derecha cavernaria que se apropió en ese momento del mando del Estado, y con una dificultad muy grande para recuperar el cauce institucional, electoral y constitucional de nuestro país. Entonces hay que observar las conductas del tiempo pasado para darle una valoración de si uno cree o no cree en la palabra. Están los hechos que ahí hablan por sí solos, Junior. Mis últimas consultas. ¿El gobierno envió un helicóptero? Porque Evo Morales dijo que le enviaron un helicóptero a amedrentarlo. Algunas horas después apareció Evo Morales a pedir disculpas y a decir que no fue el gobierno, que fue un helicóptero de una empresa privada. ¿Cómo ha recibido esto como Poder Ejecutivo? El gobierno, Junior, no se malentretiene con esas cosas. El gobierno tiene tareas muchísimo más importantes, un sinfín de preocupaciones que vienen de las necesidades que tiene nuestro país, y está abocado básicamente a aquello. Por eso, por la liviandad con la cual se hacen estas declaraciones, después salen ellos mismos a tener que pedir disculpas. Junior, la gente necesita seriedad, la gente necesita palabras de certidumbre, y la gente necesita conductas que le generen la sensación de que verdaderamente la preocupación está en cada uno de los actos que se realiza, está siempre pensando en la sociedad, que no se está tratando de convulsionar el país ni de buscar ciertas favorabilidades a pesar del daño que se pueda crear sobre la base de la desgracia de la sociedad para tener mejores posibilidades electorales. Junior, y esto a través tuyo a todo el país, no se puede construir destruyendo, no se construye sobre la desgracia y la infelicidad de los otros. No se puede lograr ser un buen candidato
si uno lo que está haciendo es generando aflicción a la gente. Y a la gente se le genera aflicción, Junior, precisamente cuando le dejas en suspenso sus derechos, cuando le estás coartando su posibilidad de libre transitabilidad o cuando estás amenazando de que puede correr sangre y de que pueden haber pérdidas de vida. Eso no es hacer democracia, Junior. Eso no está tampoco en la izquierda histórica tradicional que siempre se conduele del sufrimiento de los demás, de la sociedad, y tampoco está en la visión más humana del socialismo. Por supuesto que no son las formas de hacer política. No se construye sobre el dolor de los demás ni sobre el dolor de una sociedad. Se construye siendo empático con las necesidades, proponiendo y dejando soluciones que puedan estar a consideración de la ciudadanía. Esa es la forma más sensata, pero también es la forma que se encuadra y se enmarca dentro de la filosofía de izquierda, del socialismo más humanista y más humanitario. Esa es la manera de aportar a la calidad de la democracia. Entonces, nosotros no nos vamos a sumar a los exabruptos, a los adjetivos, a los insultos y a las amenazas. Por supuesto que si el momento llega, como te había señalado anteriormente, nadie que ha recorrido por ese camino o que ha recorrido el camino de la subversión y de la desestabilización política, social y económica de un país, tratando de generar rupturas, etcétera, pues nadie ha logrado después de un tiempo escaparse de la justicia ni tampoco quedar en una situación que le sea cómoda. Cuando se vive en sociedad, Junior, hay que mirar en el beneficio de la sociedad, y mirar en el beneficio de la sociedad significa sobre todo aceptar lo que dice la norma, la estructura de leyes, adecuarse a lo que señala la Constitución Política del Estado, que son los elementos para la buena convivencia. Y si alguien quiere caminar por fuera, pues la misma Constitución, la misma estructura o la arquitectura legal te señala cuál es el camino para todo aquello. Los bolivianos, todos, indiferentemente del color, del origen, del extracto, de la cultura, etcétera, los bolivianos en su diversidad, absolutamente todos, necesitan tranquilidad y seguridad física. Eso quiere decir de que no va a salir un día de su casa para encontrarse después la muerte en manos de una convulsión sin ningún sentido, una muerte absurda. Eso es lo que no necesitamos los bolivianos, y a ese es el camino hacia el cual siempre nos tenemos que dirigir. Gracias, vocero. Le agradecemos gentilmente por haber atendido nuestra invitación. Buenas noches. Muchas gracias. Gracias a ti, Junior, y buenas noches para Santa Cruz y para el país en su conjunto. Gracias, buenas noches. Era un diálogo con el vocero presidencial. Vamos a una pausa y ya regresamos. No se vaya. Detrás de la verdad. Detrás de la verdad. Detrás de la verdad. El biodiesel ya mueve al agro. Con una caravana de tractores encabezada por el presidente Luis Arce, agricultores celebraron la puesta en marcha de la planta de biodiesel 1, que consolida la soberanía energética en el país e inicia la era de los combustibles amigables con el medio ambiente por sus bajas emisiones de dióxido de carbono. En YPFB estamos a la vanguardia y movemos la economía. YPFB, somos energía. Comienza el año totalmente conectado con la fibra óptica de Entel. Hasta el 30 de marzo, el costo de instalación es de solo $1 en los planes de Internet Fibra, Fibra Empresa e Internet Fibra Corporativo. Disfruta de una conexión 100% fibra óptica solo con Entel. Entel. Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT.